Una familia israelita se junta para cenar. Prepararon un cordero de una forma peculiar. No le quebraron los huesos, lo asaron con hierbas amargas y lo comieron con panes sin levadura. Esta escena era muy común en los tiempos del antiguo Israel. De hecho, todas las familias lo hacían una vez al año en la segunda semana del primer mes. Esta cena era la celebración de la Pascua de Jehová, cuando los israelitas recordaban cómo Dios les libró de su esclavitud en Egipto. Cuando el pueblo de Dios se hallaba bajo dura esclavitud en aquella tierra, en medio de su sufrimiento, clamaron a Dios y Él les oyó. Él se apareció a Moisés y le mandó que fuera junto a su hermano Aarón a pedirle al faraón que dejase a su pueblo en libertad. Sin embargo, el faraón se negó y desafió a Dios. Entonces vinieron las plagas, una tras otra, para afligir al pueblo egipcio y para humillar a sus dioses. Y sin embargo, Faraón endurecía su corazón una y otra vez, y se negaba a dejar al pueblo israelita en libertad, hasta que Dios envió la última plaga, la muerte de todo primer nacido en Egipto. Y es aquí que la Pascua cobra significado. Dios mandó al pueblo de Israel algo muy particular, y por ahora tal vez confuso. Ellos debían tomar a un cordero de un año sin defecto, matarlo, asarlo y comerlo con panes sin levadura y hierbas amargas. La sangre de este cordero debía ser puesta en los dinteles de las puertas. Y la razón era esta: esa misma noche el Señor iba a pasar por en medio del pueblo y herir de muerte a todo primer nacido en la tierra de Egipto. Y cuando pasare por sus puertas y viera la sangre en el dintel, pasaría de largo y nadie moriría en aquella casa. Es aquí que recibimos el nombre de la Pascua, que significa pasar de largo. Pero esta Pascua tiene un significado aún más profundo, que se aclararía plenamente unos 1500 años después. De aquel pueblo judío había nacido Jesús, quien fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino con un propósito: librar a los hombres de la esclavitud al pecado y la muerte. El ser humano tiene un problema mayor que ser oprimido por una nación poderosa, y ese problema es que se ha hecho esclavo del mal y se ha separado de Dios. Y el fin de esta esclavitud es inevitablemente la muerte eterna. Entonces Cristo, siendo puro y sin defecto, se entregó a sí mismo como cordero propiciatorio para derramar su sangre sobre un madero para pagar el precio por nuestra libertad. Él puso fin a todos los sacrificios, pues ni la sangre de corderos o carneros podía salvar a la humanidad. Entregó por nosotros su cuerpo y su sangre una sola vez y para siempre. Un sacrificio perfecto, único e irrepetible. Y es esto lo que los hijos de Dios recuerdan hoy mediante la Cena del Señor. Con pan y vino rememoran el cuerpo y la sangre de su Salvador, que fueron entregados para el perdón de pecados. Y ahora toda alma pobre, miserable y esclavizada al pecado puede levantar sus ojos y ver la sangre del Cordero de Dios derramada por los pecadores y hallar libertad verdadera en Él. Todo el que cree en el Señor Jesucristo es cubierto con su sangre, de manera que cuando la muerte venga por Él, pasará de largo y no morirá, porque en Cristo tenemos la promesa de ser resucitados juntamente con Él en la presencia eterna de Dios.